Hola, hola a todos y a todas, bienvenidos nuevamente a este espacio. Estamos grabando nuestro capítulo número 6 de este podcast Sin tapujos con tu cuerpo amado y estoy feliz de poderles presentar en este día muy especial, no solamente por la invitada que tenemos, sino por lo que pasó previo a esta grabación, y es que hoy tuvimos su sesión de cierre. Un año nos hemos regalado ella y yo. La vida nos unió y de verdad que fue maravilloso. Les vamos a contar cómo fue vivir esta experiencia de un año, pero cómo fue salirse de todos estos parámetros y de toda esta caparazón que ella traía para llegar a esta versión, a esta nueva versión de luz y llena de sueños que es hoy Sara María Benavides. Así que con muchísimo amor aquí se las presento, Sara. Bienvenida. Qué rico tenerte en este espacio. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo te sientes? Muy bien, ¿Sí? bien, sí. Como feliz del cierre, también como con la sensación de que han cambiado muchísimas cosas, pero como empezando también a reconocerlas, a hacerlas evidente, porque creo que hay muchas cosas de las que no era consciente, que hasta ahora empiezo a ser cada vez más consciente. Pero muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias a ti por estar. Contémosle un poquito a la gente quién es Sara en general, sin importar cómo era la de antes y la de ahora, que seguramente les vamos a contar, pero en general, ¿quién eres tú? Esa pregunta es como, es súper trascendental y súper compleja, porque uno, como que yo siempre que me la preguntan, la respuesta es soy educadora especial, ¿no? Como que siempre me voy a la profesión, a lo que he estudiado, a lo que dice allá el cartón, y es como la forma más habitual, pero pues sí, soy una mujer, acabo de cumplir 30 años, estudié educación especial, trabajo con personas con discapacidad desde incluso antes de salir de la universidad. Empecé a trabajar, tengo un emprendimiento que se llama Teje Caminos, hago parte de una familia, mi mamá era de Tolima, mi papá es de Boyacá, estoy estudiando una maestría, pero pues soy una mujer que quiere hacer un montón de cosas, que recobró como muchos sueños que tenía y que sentía que no eran. He pasado por procesos complicados, por ejemplo, pasé por un proceso de depresión, una crisis, mi primera crisis, justo antes de empezar el proceso, pero pues soy una mujer que ya sabe como que se puede reconstruir, que son episodios que pasan, que no es lo único ni el final de todo lo que va a pasar en tu vida, sino que creo que ya empecé a ser una mujer muchísimo más fuerte, con más claridades de hacia dónde voy. Pues sí, soy Sara Benavides. Bogotana. 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 Toda la vida nací en Bogotá y he vivido acá toda la acá vida. la mayoría del tiempo. Bueno, muy bien, Sara. Pues nosotras nos conocimos efectivamente hace un año y yo hoy públicamente y sin tapujos, aunque ya lo hemos hablado juntas afortunadamente, te decía, yo te podría calificar como una de las personas más difíciles que conocí, y ese ser difícil a veces son el espejo. O sea, tú seguramente me hacías espejo de las cosas más difíciles de aceptar para mí misma, o cuando vuelven a salir esos dolores, ¿no? Entonces me parecías una persona fuerte, de carácter, terca, muy racional, y entonces la primera llamada fue como, ¿pero esto sirve para esto o no? Pero es que no puedo con esta tarea. Pero de alguna manera nuestras almas estaban unidas seguramente para trabajar juntas, porque yo me acuerdo que yo respiraba profundo y decía, no, ven, vamos a hacerlo de esta manera. Algo me llamó a que tenía que acompañarte, y siempre estuve hasta más de la mitad del proceso teniendo desconfianza de que en cualquier momento iba a abandonar, pero que tú ibas a abandonar. Pero me gustaría que le contaras a la gente quién es esa Sara de febrero, marzo del año 2021. Uy. ¿Cómo era ese día a día? ¿Cómo pensabas? ¿Cómo sentías? Porque hoy es difícil. Si alguien conocido te ve, o me imagino que pasa con tu familia y con tus amigos, se acordarán de esta Sara de una caparazón dura, ¿no? Una caparazón que se había metido como en medio de la rabia y de... Y no esta, o sea, la gente que te ve hoy toda sonriente, como te veo yo, de pronto será difícil, será que sí era ella, pero ¿cómo eras tú de verdad? ¿Cómo era ese día a día? Bueno, era complicado porque había acabado de pasar por un proceso de depresión muy fuerte. Yo nunca había tenido un episodio ni una crisis depresiva, y en el año anterior, digamos, en el año 2020, la pandemia, creo que como a muchas personas, a mí me tocó durísimo la pandemia. Me hizo sentir muy vulnerable, me hizo sentir muchísimo miedo, muchísima sensación de escasez sobre todo, y me hizo romper con muchísimas cosas.
y fue un rompimiento bastante brusco en su momento, que de pronto yo no supe asumir, que de pronto era el momento. Yo ahora creo, como siempre he creído, que las crisis definitivamente traen algo muy bueno después, pero yo en ese momento estaba hasta ahora asumiendo lo que estaba viviendo. Entonces yo el año anterior a que nosotros nos conociéramos tuve una crisis súper fuerte, debido a que trabajé un montón. Yo toda la vida he trabajado, o sea, yo entré a la universidad y empecé a trabajar como guía intérprete para personas con sordoceguera, empecé ahí a apoyar muchísimos procesos, a poder tener como ingresos económicos. Después me gradué de la universidad y entré a trabajar sin parar. Y yo sentí, por ejemplo, que también necesitaba frenar, aunque tampoco es que llevara 10, 15 años trabajando sin parar, porque no es así, llevaba un tiempo más o menos de 7 años, pero no había parado realmente a descansar y estaba súper centrada solo en el trabajo. En pandemia pierdo el trabajo. Yo estaba en un trabajo en el que me había entregado un montón, en el que me sentía súper segura y en el que me había comprado el cuento de que éramos realmente una familia, ¿no? Tenía muchas cosas como que tramitar en mi familia de verdad. Y cuando me echaron, que puede sonar súper ridículo y ahorita es como, ok, lo entiendo, pero me había comprado el cuento de definitivamente sí, la familia puede estar en el trabajo, y entonces acá vamos a luchar y vamos a hacer un montón de cosas juntos, que efectivamente hicimos. Y en pandemia, cuando todas las empresas empiezan a mandar a licencia no remunerada, yo también soy una de esas personas que sale a licencia no remunerada. No tenía ahorros, que había llegado de un viaje a Israel y fue como, ok, ¿qué va a pasar? Tenía que apoyar financieramente porque vivía en ese momento con mis papás. Mis papás no podían trabajar, no podían seguir haciéndolo, entonces fue súper complejo. Yo tuve de febrero del año de pandemia más o menos hasta agosto toda esa licencia no remunerada, muchísima incertidumbre, y en agosto empiezan a llegar trabajos y para mí fue como, estoy en un momento de escasez, voy a coger todos los trabajos que me lleguen y voy a trabajar porque yo sé que yo puedo trabajar, porque yo soy fuerte y porque yo puedo con absolutamente todo. Y entonces en ese momento tenía 4 contratos a la vez y era absolutamente asfixiante. Virtuales. Seguía siendo pandemia. Tenía un trabajo en Pereira, tenía un trabajo en Armenia, tenía un trabajo en Santander y tenía un trabajo en Cundinamarca. Y era sumamente desgastante. Empecé, por ejemplo, a dejar de tener el control y a regular el sueño. Entonces podía pasar toda la noche en vela sin saber que luego no iba ni siquiera a poder dormir, que fue algo que también me costó un montón. Y trabajé más o menos de agosto a noviembre súper fuerte tratando de sacar el tema adelante, con muchas recaídas. O sea, había días que sentía que físicamente no podía, que no daba más. Y en noviembre 20, que es el día de cumpleaños de mi mamá, invitó como a mi familia a almorzar. Ese día me sentí más sola que nunca a pesar de que estaba en la familia. Y fue como, yo sentí que algo iba a pasar. O sea, no sé cómo lo sentí, ni te puedo decir cómo Angélica me volvió la cabeza, no. Pero yo sentí que algo iba a pasar y ese día llamé a mi jefe de Armenia y a las personas de Santander para decirles, yo necesito cerrar esto ya porque siento que no puedo y no puedo más. Alcancé a cerrar con ellos, no alcancé a cerrar con Cundinamarca, no alcancé a cerrar con Pereira, como yo estaba acostumbrada a cerrar, como yo quería hacer las cosas, como me conocían además que las hacía. Y efectivamente cerré esa semana y caí en una depresión que yo no había experimentado nunca. Entonces dejé de comer, no comía podían pasar 3 días y yo no comía, no sentía ganas de comer. Cuando ya sentía muchísima hambre, entonces me pedía una pizza y me la comía y podía pasar otros 3 días, por ejemplo. Y duré así casi lo que quedaba de noviembre y todo diciembre, encerrada en una habitación en mi casa, sin bañarme, lastimosamente, terrible, sin poder dormir. Yo dormía, lo máximo que podía dormir eran 2 horas y después de esas 2 horas me levantaba con un desespero, sintiendo además que era la única persona en el mundo que en ese momento no podía dormir. Y era como mirar y con la desesperación de querer dormir, pero no poder hacerlo. Entonces dejé de comer, dejé de dormir, me dejó de importar todo. O sea, era como, no me importa el trabajo, no me importa que me llamen, no me importa absolutamente nada. Y duré así más o menos hasta finales de diciembre, en el que llamé a una amiga y le dije, estoy casi segura que tengo depresión y yo no entiendo por qué tengo depresión y yo no sé si en realidad esto es depresión, pero creo que si yo no pido ayuda en este momento me voy a hundir.
y yo trabajo con personas con discapacidad, siempre le he tenido como mucho miedo a la medicación, a lo que pasa desde lo psicosocial. Y para mí fue como, tengo que llamar, tengo que pedir ayuda porque definitivamente ya no es como esos días espontáneos que pasaban antes, que era un día que no quería salir de la cama y no quería hacer nada, sino que ya me di cuenta que había pasado muchísimo tiempo. Llamé a una amiga y mi amiga me dijo, ven, tienes que bañarte y venir. Y yo le dije, no quiero. No puedo. No quiero, no puedo, no quiero salir, no quiero que nadie me vea, me siento terrible, o sea, no tengo las fuerzas. Y ella me dijo, listo. Entonces, conectémonos y cuéntame qué sientes. Y yo sentía que no podía hablar y creo que también esa es una de las razones por las que tú sentías que yo, efectivamente, no sentías que era difícil, yo era difícil. De hecho, es la primera vez que hablas del 20 de noviembre y acabo de caer en cuenta. ¿Sí? Claro, porque fue un tema que pospusimos muchas veces, ¿recuerdas? Sí. Finalmente tú lo pudiste trabajar en una meditación, pero no verbalmente conmigo. Es la primera vez que logras. Okay. Finalmente, el 20 de noviembre me sentí sola en medio de tanta gente, porque Ajá. esa fue la sensación, ¿no? Sí, y como en realidad esto no es una familia, fue como la sensación, como no vale la pena. O sea, que yo me esfuerce, que yo haga, no vale la pena. Y eso fue lo que condujo que en realidad luego terminaron concluyendo que era una depresión endógena. Entonces era como, no hay razón real para que tú te sientas así. Y yo miraba y yo decía, yo he tenido una vida en medio de todo privilegiada. A mí nunca me faltó la comida, nunca me faltó un hogar. Pude en universidad pública, estudiar en universidad, pude trabajar, o sea, yo decía en realidad, y yo he tenido una carrera buena en función de mi vida profesional, y yo decía, yo no tengo nada de por qué quejarme, yo he viajado, yo he conocido, yo he trabajado, yo tengo buenos ingresos, yo me mantengo sola, yo vivo en la casa de mis papás, decía en ese momento, pero soy independiente en el resto de las cosas, entonces yo no tendría razones suficientes para tener esta sensación de desespero, de no poder. Y efectivamente, pues se concluyó que era una depresión, que era un episodio. Yo llegué a un momento, por ejemplo, en el que como había dejado cosas del trabajo, yo me sentaba frente al computador y yo lloraba porque no era capaz de concentrarme, porque no era capaz de terminar, porque no era capaz de hacer un informe. Y llegué a frustrarme tanto porque yo decía, porque mi identidad estaba cimentada en yo soy una buena profesional. Y eso fue lo más importante que me dijiste a mí. Sí, o sea, yo soy una buena profesional y en ese momento... Yo soy exitosa en mi vida profesional. Y cuando yo estaba en el proceso de la depresión, yo me sentaba frente a un computador y no podía con nada. O sea, no podía ni siquiera hacer una lista de chequeo para saber qué tenía que hacer y cómo tenía que organizarme para responder. Y eso para mí fue súper doloroso. Conté con el apoyo de una amiga que terminó ayudándome a sacar muchísimas cosas de ese trabajo y terminé como... Yo tenía que entregar en diciembre, terminé en marzo, terminando muchísimas cosas, entregando y cerrando, porque definitivamente en ese momento no podía. Yo creo que eso es súper importante para mí ahora, porque ya sé que cuando la gente dice que está deprimida, no es, ay, estoy triste, y esos ánimos que le dan a uno de, ay, tú puedes con todo. No, en realidad yo físicamente no podía, ni cognitivamente realmente podía. Entonces estaba terminando de pasar ese episodio, estaba hasta ahora saliendo de ese episodio cuando era febrero, marzo del año en el que nosotras nos conocimos. Había contado con una profesora de la universidad que me dijo, ve a este proceso terapéutico, me ayudó un montón y de hecho ahorita estoy a puertas de retomar también otros procesos y me sentía, no, estaba en el peso más alto que he estado en toda mi vida. Porque yo siempre he estado como 10, 15 kilos por encima del peso que se supone que uno debe tener. Y ya era como, soy un poquito más pesada y ya, pero nunca me había generado como un conflicto, era como, ay. Y en ese momento, cuando pasé toda esa crisis, me subí entre 25 y 30 kilos. Entonces la ropa no me quedaba, entonces yo me sentía súper fea, y me vestía siempre como con la misma ropa. O sea, yo tengo un pantalón que todavía lo tengo, que sé que fue el pantalón de esa época. Te lo tienes que poner para ver cómo te está quedando de grande. Entonces era el pantalón de esa época y era lo que yo me ponía porque además, sentía que no iba a volver a ser esa persona que era antes, fuerte, exitosa, que podía con todo, que quería hacer un montón de cosas, que soñaba. Sentía que ya, como que esa etapa bonita se había ido. Y que lo que quedaba era como esa sensación de impotencia y
el lidiar con un tema psicosocial que era bastante fuerte para mí, que yo había visto otras personas que lo vivían y que no quería que fuera mi realidad. Entonces tenía mucho miedo también, mucho miedo a no volver a ser buena en el trabajo, mucho miedo a no poder seguir siendo autónoma económicamente, miedo de que esa fuera la vida. Hubo un momento en el que pensé, ya, no hay salida. Esta es la vida, o sea, no esta es salida. la vida y voy a seguir así. Entonces era demasiado complejo. Yo me acuerdo que no me gustaba tomarme fotos. O sea, yo antes cuando viajaba y demás me tomaba fotos y en ese momento era como no quiero una foto mía, no quiero que nadie me vea, quiero como esconderme del mundo y que nadie sepa ni que estoy y que nadie me juzgue, porque tenía además muchísimo miedo a que me juzgaran, a que dijeran, ah, o sea, esa no es tan fuerte, esa no es tan fuerte, esa no es tan... O sea, fracasó, se rompió y hasta ahí quedó y me daba mucho miedo exponerme como y a mostrar esa fragilidad que creo que todo el mundo en realidad tiene y que todo el mundo en algún momento pasa por una situación así y es desde ahí, desde que se construye. Y estaba viendo TikTok, me acuerdo muchísimo de que estaba viendo TikTok como en esa época, perdamos el tiempo, o sea, para mí TikTok era como perder el tiempo y tin, 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 y te vi. Y vi un video que yo ya no me acuerdo en realidad cuál es el video puntual que yo vi y dije, pues chévere, o sea, suena como interesante y le di seguir y me aparecía de vez en cuando como información y demás, hasta que un día dije, no, yo voy a borrar TikTok porque esto de verdad es una pérdida de tiempo para mí, entonces como X lo voy a borrar. Y seguí con mi vida y en Instagram me volvió a aparecer y yo dije, bueno, y empezó a aparecer como el plan mix, no sé qué, el plan mix de los 3 pasos infalibles, decía. Y yo, ok, ¿será que sí tiene sentido? ¿Será que no tiene sentido? Y le dije a una amiga como, pues lo voy a hacer, o sea, yo súper incrédula, ¿cómo lo voy a hacer? A ver qué, a ver si funciona. Y así llegaste. A ver si funciona, a ver si no funciona, porque en realidad si no funciona, pues, o sea, yo ya sé que no hay recetas mágicas, que eso, entonces yo en realidad lo voy a mirar. Y me parecía costoso, yo me acuerdo. Decía, pucha, no es tampoco una cosa inalcanzable, pero tampoco es que uno lo saque y ya. Yo decía, me parece costoso, pero igual dije, todo ese tiempo que estuve trabajando sin parar y sin parar y sin parar, en realidad tengo los ahorros, tengo la manera de hacerlo, porque no lo voy a hacer y porque no me lo va a permitir. Y yo tomé la decisión realmente por la terapia. Entonces, a mí no me interesaba el resto de cosas, o sea, que yo, no sé, es una tensión ahí, porque yo veía el plan mix de los 3 pasos y en realidad a mí me importaba era el tema de la terapia, no me importaba nada más y yo decía, listo, hay que entender qué miedos tengo, hay que entender de pronto qué dolores tengo, porque yo sí sabía que estaba relacionado con algo emocional y que pues no es normal que uno se suba 25, 30 kilos en un momento. Entonces yo dije, ok, lo voy a tomar y lo voy a tomar por la terapia y así fue como terminé escribiendo y cuando me estaban haciendo como todo el proceso de enrotamiento yo decía, ay, qué pereza, o sea, uno contarle la vida a ella para que luego esta se la cuente a la otra y terminen decidiendo y quién sabe a mí con quién me van a poner. Ya no, qué pereza. Y yo decía, porque claro, habían varias personas que estaban apoyando el proceso. Yo decía, qué pereza. Por ahí me toca con la más principiante que no tenga ni idea de ni qué hacer. Yo súper reacia al proceso. O sea, esto sin tapujos, ya te estoy diciendo qué pensaba en ese momento. Yo decía, como, qué pereza. Pero dije, como en últimas lo voy a hacer y voy a tratar de aprender, voy a tratar de ver cómo es la cosa. Te había ayudado el psicólogo, ¿no? A abrirte, me había ayudado un montón. Te había ayudado a abrirte a nuevas posibilidades. Sí. Me ha ayudado muchísimo, o sea, me ayudó de verdad a ver que uno puede manejar las emociones, o sea, que no las puedes controlar, que no puedes controlar tampoco todo lo que te viene a la cabeza todo el tiempo, pero que se podía manejar y que en realidad era más sencillo de todo lo difícil que yo me pensaba en la cabeza. Y me ayudó muchísimo ese proceso. Entonces también estaba como, yo quiero continuar en terapia, pero quiero una terapia que esté como más centrada desde la experiencia de ser una mujer. Así porque era un hombre. Y me llamó muchísimo, o sea, eso, como es una mujer que lo ha vivido y en algo me identificaré. Y ya fue cuando finalmente me hicieron todas las preguntas, pasé y llegué acá con mi misma ropa de siempre no me voy a poner. Porque eso es algo que a mí me costó un montón, o sea, fue como,
pues, pucha, yo me ponía lo que fuera y en esa época de mi vida era como, no me puedo poner otra cosa. No me puedo poner otra cosa. Y ahora luces con muchísima luz, valga la redundancia. Sara, y si te hubiera dicho, o en algún momento te dije, cuando termines el proceso vas a ser otra, ¿te cabía en la cabeza esta Sara de hoy? Es que cuando uno está en un proceso de depresión y ansiedad, no se imagina. No te cabe, estás en la absoluta oscuridad y eso Sí. es súper importante y creo que en este espacio de Sin Tapujos con muchas hemos logrado conversar justamente de eso, de cómo cuando uno está en tanta oscuridad cree que nunca le va a llegar la luz. Sin embargo, yo creo que no es casual, o sea que de alguna manera habías planeado o ya estás lista para vivir esta nueva etapa de tu vida en real propósito, en felicidad y demás, que te llega toda esa oscuridad para moverte, ¿no? Para sacarte de la zona de confort. Bien, ¿y cómo fue la dinámica familiar cuando Sara se hunde en ese abismo que parecía sin fin? ¿Qué pasó con la familia? Fue complicado porque yo creo que eso incluso me ayudaba a hundirme un poquito más, porque fue como, yo sentía que me estaba hundiendo y nadie se daba cuenta. Y que yo estaba sola, absolutamente sola. Y que no había nadie en el que yo pudiera apoyarme dentro de mi familia y que no había nadie en el que yo me pudiera apoyar por fuera como yo necesitaba el apoyo. Y entonces fue como enfrentar el miedo a la soledad absoluta y saber qué iba a hacer ahí. No porque fuera así, era como yo lo veía. Sí. Seguramente si hubiera pedido apoyo, ahí estaban y ahí están. Ahí están. Finalmente. Pero yo en ese momento sentía que no, y sentía que porque yo ocupaba un lugar que no era mi lugar. Yo sentía que yo tenía que ser fuerte y que yo no me podía caer, porque en ese momento sentía que todo el mundo se iba a caer conmigo y que no era justo. Y que no era justo con otros pedirles ayuda cuando yo estaba tan mal, porque yo no les podía cargar eso. Y entonces, claro, esa sensación hacía que yo no le pidiera ayuda a absolutamente nadie y que solamente esa ayuda viniera de mi amiga a la que se la terminé pidiendo. Pero en últimas me permitió entender que uno siempre tiene muchísimos apoyos alrededor y que en últimas esa es una de las grandes bendiciones que uno tiene en la vida, ¿no? Como puedes caer, puedes tener personas alrededor y si no están, llegan y te apoyan y termina transformándose eso. Y creo que es un aprendizaje también para la vida de saber que este es un momento en el que yo me siento feliz, en el que me siento tranquila, en el que me siento plena, pero puede que pase algo en la vida y de ese algo también nos vamos a poder levantar y de ese algo va a poder haber una manera y alguna ruta, ¿no? Porque a veces uno piensa que no se puede. Y yo pensaba en ese momento que no se podía. Bueno, Sara, y entonces dejemos un ratico quietos a los de la familia. vamos a hablar de otra cosa y es cómo esta mujer, entonces quiero hablar de dos cosas. Uno es, ahora tú entiendes que todos tenemos muchos ámbitos y muchas áreas y que el ideal de la vida en esa plenitud es lograr poner esas áreas en balance. Tú tenías en desbalance todo, incluida tú misma, tu cuerpo, tu estilo de vida, y el enfoque era el tema profesional y eras una mujer y eres y sigues siendo una mujer muy exitosa a nivel profesional en una carrera tan complicada, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo logras tú? Porque la gente te ve entonces hablando, porque eres súper racional, las preguntas, las respuestas, tiene una lógica, esto se hace, pero ¿cómo descubres tú o cómo llegas a este mundo que en serio solamente un corazón muy dulce, una persona muy conectada desde el amor, es capaz de elegir esta profesión en la que tienes que ayudar a las personas que nadie quiere ayudar? A los vulnerables, a los que no ven, a los que no escuchan, a los que no se pueden movilizar, a los que nacieron con problemas. ¿Cómo llegas tú a descubrir eso y cómo haces para enganchar? Porque es que es raro, cuando uno habla con la Sara racional, entonces ella es todo así, pero al mismo tiempo tienes un dulce por dentro para no solo pensar en ti, sino en todos ellos, ¿no? Es que fue súper raro, o sea, yo estaba en el colegio y era como de las chicas que no tenían ni idea ni qué iba a estudiar, ni cómo iba a estudiar, ni absolutamente nada. Y yo me acuerdo que yo estaba en 11 y todos mis compañeros sabían que iban a estudiar o al menos por dónde iban a coger. Y yo decía, yo siento que yo soy la única que está absolutamente perdida y no sabe hacia dónde ir. Y una amiga, o sea, lo mío no fue una decisión consciente, racional. Escoger mi profesión no fue una decisión consciente ni racional. Ni una amiga me dijo, existe una universidad que se llama la Universidad Pedagógica Nacional y yo me quiero presentar. Acompáñame a presentarme y presentémonos juntas. Y yo le dije, bueno. Y fuimos, nos sentamos frente al computador, escogimos ahí las carreras
Yo me acuerdo que yo decía, bueno, si voy a ser profesora, entonces quiero ser profesora de sociales o quiero ser profesora de inglés. Y las escogí y la tercera opción era educación especial. Yo no tenía ni la más remota idea de a qué me estaba metiendo. Y efectivamente pasé la prueba, entré a la entrevista y yo me acuerdo que es la entrevista de más tensión que yo he tenido. Porque a mí me hacían una pregunta y era como no tengo ni idea. O sea, ¿qué te gustó del currículo? No tengo ni idea porque yo no he revisado el currículo. ¿Qué es lo que más te gusta trabajar con personas con discapacidad? Ni idea porque yo no he tenido contacto con personas con discapacidad. Conté con la fortuna que había una chica acá y otra chica acá, yo estaba en la mitad y entonces escuchaba lo que decía ella, me daba tiempo para pensar y decía algo. Yo creo que si yo hubiera estado en otra ubicación y todas las preguntas me hubieran llegado primero a mí, algo pasó, o sea, no pasó, porque fue una cosa terrible. Yo salí de esa entrevista y le dije a mi mamá, a mí no entré a esta universidad, nos toca buscar otra cosa. Y yo había entrado a esa universidad porque mi papá se había ido a la casa, yo tenía muchísimo dolor y yo no quería hablar con mi papá. Y mi tía, que siempre ha vivido en España, me dijo, vente a estudiar acá. Y yo le dije, sí, pero espérate que yo cumpla los 18 y me voy sin pedirle permiso a absolutamente nadie. Y mi mamá me dijo, listo, pero vas a estudiar porque yo no quiero que te quedes en la casa. Entonces yo dije, listo, me toca estudiar algo. Y para mí era un semestre, 2 semestres, porque Sara se iba a ir del país e iba a estudiar por fuera. Y así fue mi amiga también de la universidad, ¿no? Ella estaba estudiando Derecho, iba a estar en Educación Especial un semestre y luego se iba del país. Y luego entré a una práctica, entré a la universidad, pasé como todas las pruebas, entré a Educación Especial. Yo me acuerdo que las primeras clases era como, chévere aprender, uno todo lo que aprenda le va a servir en algún momento de la vida y ya. Entré a una práctica, yo me acuerdo que estaban armando un grupo de trabajo, nos dijeron, saquen un papelito. Y ese papelito va a ser la discapacidad con la que le toca trabajar. Nosotros nos fuimos por allá al baño. Cuando llegamos, el último papelito fue el que cogimos. Y decía sordoceguera. Y yo quedé como, ¿sordoceguera? Entonces para mí era como, o sea, no sé si hablan o no hablan. No sé si escuchan todo, cómo me va a comunicar, yo cómo voy a hacer. Y fue como, la profesora era experta en sordoceguera. Y nos dijo como vayan y los conocen, pero yo no les voy a explicar tampoco a profundidad todo lo que implica sordoceguera, más porque esta clase es de deporte. Y nos mandaron a hacer las prácticas y yo llegué y fue como, qué genialidad, o sea, qué genialidad poder hacer señas en las manos de las personas, qué genialidad poder escribirle a la persona en la palma de la mano, poder usar la garganta para comunicar, o sea, que te pongan la mano acá y que tú puedas así ayudar a que una persona entienda lo que se está diciendo. Y para mí fue como, yo llegué, se llama la Asociación Colombiana de Sordociegos, ahí fue voluntaria muchísimo tiempo y fue como, qué genialidad. Y entonces empecé a conocer personas con sordoceguera, porque lo que yo hacía, que era ser guía intérprete para personas con sordoceguera, no es algo que se enseñe en una universidad o algo que estudies lastimosamente, sino que es algo que te van enseñando las mismas personas de la población. Me volví voluntaria y yo dije, en ese primer semestre, cuando conocí la sordoceguera y me empezó a apasionar tanto, decidí quedarme. O sea, muy seguramente, si yo no conozco en ese semestre la Asociación Colombiana de Sordociegos, no conozco a personas con sordoceguera que me cambiaron en ese momento la visión que yo tenía de la educación especial, yo no hubiera seguido. Y así fue como llegué a estudiar educación especial y ya luego dije como, qué genialidad que uno pueda servir para enseñarle a personas a las que mucha gente no les quiere enseñar. Muchos profesores no quieren trabajar con personas con discapacidad. Yo en ese momento pensaba que era un tema de trabajo directo con la población y que yo iba a ser profesora. Y resulta que luego aprendí también cómo a relacionarme, a hacer gestión, a hacer otro tipo de cosas. Y ahora me encanta, o sea, me encanta lo que hago, pero no fue una decisión como el sueño de toda mi vida, no. Sino que llegué ahí, pero sé que llegué por algo, o sea, sé que a mí me llevaron a estudiar eso. Nunca ha sido tan casual, nunca fue en realidad una equivocación, ¿no? Y ahí estaba como el origen de esa mamá tan creyente, que aunque estuviera uno metido o no creyendo, pues la magia lo va siguiendo, ¿no? Eso es lo que uno puede ver ahora, ese era tu destino y llegaste pronto, afortunadamente, sí. Esa era la misión. Bien, Sara, y cuéntanos un poco, porque es que somos unos ignorantes en el tema, o sea, yo siento que empecé a tener afinidad
con estos temas y por la necesidad de los otros, por todas las cosas que empezamos a compartir juntas. También tuve la experiencia de una persona cercana que después de un accidente cerebrovascular quedó en silla de rueda muy limitada, y cuando uno se enfrenta a una ciudad en silla de ruedas se da cuenta lo atrasados que estamos y lo poco que pensamos en estos que necesitan, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso, o sea, no sé, danos 2 o 3 tips de qué pudiéramos hacer los que no estamos metidos en ese mundo, de cómo podemos pensar más en esta comunidad vulnerable que nos necesita, o cómo pudiéramos aportar, porque sé que muchos estamos, como son una minoría, en la ignorancia absoluta. Sí. Yo creo que uno es entender que todos funcionamos de manera distinta, o sea, nosotros, todas las personas, pensamos de manera distinta, aceptamos la información que llega de manera distinta, vemos el mundo de una manera distinta, y esa diversidad está en las personas con discapacidad, pero está en nosotros. Y en ese sentido, todos necesitamos apoyos para hacer determinadas cosas. Entonces uno cree que porque tiene discapacidad no necesita apoyos, y que los apoyos son solamente para las personas con discapacidad. Y luego uno empieza a hacer su análisis y se da cuenta que uno, lo que pasa es que naturalizó un montón de apoyos, y entonces tiene los apoyos en el celular, tiene los apoyos en la manera en cómo registra la información, tiene los apoyos en las cosas que se va poniendo en la casa para recordarse, tiene los apoyos en esa amiga que le ayuda a uno como relajémonos y tomemos decisiones calmadas, tiene apoyos en todos los lados y uno los ha naturalizado. Y es justo entender que con las personas con discapacidad pasa lo mismo, necesitamos apoyos para hacer determinadas actividades, necesitamos apoyos para subsanar determinados temas, pero simplemente es en función de que yo puedo ser un dador de apoyos. Entonces a veces las personas como que ven una persona con discapacidad y lo primero que viene es como el miedo, que fue lo que yo te decía que me pasó con la sordoceguera, fue como, fue pucha, ¿y esto cómo se come? ¿Y esto cómo se hace? No, pero es que uno, al menos uno se imagina que si es sordomudo, uno le hace lenguaje de señas. Si uno es sordo hace señas, exacto. Pero si uno era sordociego, ¿cómo? O sea, para mí era un mundo distintísimo, y fue como ponerme en disposición de ser apoyo. ¿Cuál apoyo? Ni idea. ¿Cómo se da el apoyo? Tampoco sabía. Pero uno va aprendiendo que uno realmente puede ser un apoyo para leer un texto que una persona ciega no puede ver, para hacer una seña que una persona sorda sí puede entender y que otra persona de pronto no puede entender. Uno se vuelve un apoyo, un facilitador allí, y creo que eso lo pueden hacer los empresarios, eso lo pueden hacer los distintos profesionales, no solo los educadores especiales, sino es yo cómo puedo realmente apoyar. ¿Cómo lo sabe? ¿Quién lo sabe? La persona con discapacidad sabe qué apoyo necesita por lo general. El chico sabe cuál es el apoyo que necesita. Yo lo único que tengo que hacer es ponerme a disposición del apoyo. Y lo otro es entender que la discapacidad no es algo que tenga yo como característica mía de Sara, por ejemplo, sino la discapacidad es mi relación con el entorno. Y es un entorno que tú acabas de decir que no está preparado para todas las cosas que se presentan en él. Entonces es cómo logramos de verdad transformar esos espacios, transformar esos entornos para que no sean tan rígidos y para que las personas puedan transitar por ellos de manera segura, de manera autónoma. Cuando yo empiezo a analizar, no es que mi amigo con el que yo salgo, por ejemplo, que tengo un plan, salir a todos los restaurantes, a conocer diferentes restaurantes y hacer como todo el tour de restaurantes, y mi amigo tiene discapacidad visual, es una persona ciega, no es que mi amigo no pueda comer estas parihuelas con un montón de cangrejos encima porque es ciego. Es porque la forma en la que se la presenta la información de la carta, por ejemplo, cuando vamos, no está dada en braille y él no puede acceder a él, pero es el mundo, y es cómo se buscan los apoyos para que eso sea muchísimo más fácil de convivir. Y eso básicamente a eso es a lo que me dedico, pero es súper chévere entender que no se necesita ser educador especial, no se necesita ser profesional de la salud, sino que todos desde nuestro diferente lugar en el que estamos, los psicólogos, los arquitectos, las personas que producen, por ejemplo, contenidos, uno no se piensa a una persona de discapacidad como posible usuaria. Entonces los videos no tienen lengua de señas, las imágenes no tienen descripción, y uno va subiendo así la información. Y uno hace el cambio cuando empieza a entender que nosotros vivimos la vida y otras personas la viven de una manera distinta, y hay que ser consecuentes con las diferentes formas de ser y de vivir, y uno empieza como a entenderlo y hacerlo, y creo que es súper sencillo en realidad cuando se vuelve parte de la vida y parte de la cotidianidad, ¿no? Bueno, y entonces lograste trasladar esa plenitud, ese éxito en ese mundito en el que sí eras exitosa, que era en el trabajo y con amigos, porque también el mundo de los amigos ha sido para ti generoso, de las amigas.
¿Y lograste pasar entonces toda esta flexibilidad, toda esta plenitud a las demás áreas? ¿Cómo te sientes hoy? Sí, yo creo que tenía muchos pensamientos que definitivamente sí creaban mi realidad. Entonces yo había decidido que iba a ser esa. O sea, la persona que tú conociste, yo había decidido que iba a serla, pero no sabía que lo había decidido, no había sido consciente de eso. Estabas muy juiciosa creándola. Estaba súper juiciosa, sí, súper juiciosa, haciendo esa Sara que tenía que ser fuerte, ese mandato que yo misma me había dado a mí misma, tengo que poder con todo, yo no me puedo quebrar, yo tengo que ser resistente y resistir todo lo que pase en mi vida, yo tengo que siempre estar en disposición de los otros, por ejemplo, o sea, siempre tengo que estar ahí porque tengo que estar súper ocupada. Yo me acuerdo, hace una semana más o menos me di cuenta en el momento en el que yo me di a mí misma el mensaje que estar ocupada era ser una mujer en equilibrio para mí. Entonces yo necesitaba estar ocupada todo el tiempo y entonces tenía un voluntariado, tenía la universidad en ese momento, tenía además una tesis, un montón de cosas alrededor y luego cuando salí de la universidad tenía un trabajo, tenía un voluntariado, a nadie le decía que no en la vida y era porque era el mandato que yo había dicho que yo tenía que ser fuerte y que tenía que ser una mujer súper ocupada para ser una mujer exitosa y me lo había creído y esa era yo. Y entonces cuando hicimos el ejercicio de empezar a identificar los pensamientos, pues me empecé a dar cuenta de ser muchísimo más consciente de quién se supone que yo era, por qué yo necesitaba proyectarme así, por ejemplo, porque no me podía mostrar frágil, porque no podría decir que definitivamente no pude con algo. Y fue el proceso de la depresión en el que ya no había nada más, o sea, no había nada a que aferrarse y el entender que muchos de esos pensamientos eran lo que configuraban lo que yo era, muchas cosas muchos mandatos con los que yo incluso reñía internamente, pero que seguían ahí porque yo no los había abordado y fue entender como, ok, si esos pensamientos son lo que yo soy y son lo que yo logré, pues puedo crear también otra cosa. Ahora que la vida no es estática tampoco. Entonces yo fui esa versión en ese momento de mi vida porque así lo llevó, o sea, así la llevé porque yo no pensaba determinadamente que yo pudiera tomar decisiones para cambiar el rumbo de mi vida. Yo sentía que Dios llevaba el rumbo de mi vida y como Dios llevaba el rumbo de mi vida, lo que llegara estaba bien. Entonces había llegado a una carrera y había estado súper bien. Entonces todo lo demás iba a llegar sin que yo necesariamente lo buscaba y yo podía andar en el barquito sin saber para dónde iba porque todo iba a salir bien, una confianza extrema. Y luego me di cuenta que sí, o sea, sí, todo va a ir bien en mi vida, yo lo sé, pero también puedo decidir hacia dónde quiero ir y yo también la puedo construir. Y fue como empezar a entender si yo puedo construir lo que quiero hacer con mi vida, si yo puedo construir lo que pienso y puedo dejar de dar mensajes tan dolorosos, tan dañinos, tan desagradables a mí misma, pues entonces puedo cambiar un poco ese rumbo y puedo aprender de otras personas sobre cómo se hace. Y entonces ahí empecé a ver que sí estaba definitivamente desbalanceada, ¿no? Había fortalecido solamente una parte que muy seguramente si no hubiera estado en ese proceso de la vida no tendría en este momento la hoja de vida que tengo, no tendría en este momento ese avance que hubiera tenido, pero que Sara es muchísimo más, ¿no? Estuvo bien, digamos que al final estuvo bien, pero es difícil que nos enseñen que podemos llevar esta vida en balance. Bueno, vamos a contarle un poquito a la gente, voy a hacer un resumen yo. Tú eres la última de 3 hermanos, sí, ¿verdad? Que naces después de ¿cuántos años? Mi mamá tenía más o menos 44 años. ¿Pero naces después del último? 20 años. Después de 20 años, ¿no? Entonces, pues obviamente el primer sentimiento cuando Sara se hace consciente es, yo no soy deseada, yo llegué mucho tiempo después y llegué cuando mis papás ya habían hecho una vida. Entonces creces siendo el bastón de mamá y cuando ya los papás tienen mucha crisis, entonces ella tiene rabia consciente e inconsciente con ambos y tiene el abandono de papá y se hace cargo de estos adultos, ¿no? Entonces tú eres ahora una adulta que necesitaba ser fuerte y grande para sostenerlos. Cuando yo conozco a Sara, ella ya había vivido sola, fuera de donde sus papás y también fuera del país, pero había regresado a la casa y en casa llegó la pandemia y en casa llegó la crisis y es como era justamente esto de
pero yo ¿para qué me voy a ir si aquí no gasto? Además, ellos me necesitan. Además, yo soy el bastón de mi mamá, como con este mandato de yo los tengo que sostener a todos, que los has dicho, pero mis papás me necesitan. Mis hermanos ya hicieron su vida. Y sin embargo, tu mamá, a pesar de que te tuvo grande y tú fuiste su bastón, también te formó mucho de vas a ser una mujer independiente, sí, vas a ser profesional, y eso hace un giro en tu vida comparado con el pasado, ¿no? Porque eres la primera mujer finalmente profesional, el primer hijo profesional en casa, la primera profesional, pero quiero ir para que pasemos a la luz vivía con los papás, pero no eras libre, vivías en una habitación que no te gustaba, la habías adecuado a lo que mejor te parecía para ti, pero te sentías que no te podías ir porque te necesitaban, pero que te invadían todo el tiempo el espacio, ¿no? Y que te necesitan y eres el soporte, pero no tengo un espacio ni he construido una vida. ¿Cómo te entra a ti en reversa o quién sabe? Quisiera saber, porque esto sin tapujos y uno no habla. O sea, yo te mando con una información y con una tarea y nos volvemos a ver 15 días, 8 días después. ¿Cómo te entra a ti en reversa la información de Sara? Vas a construir tu vida. Te tienes que ir. Necesitas hacer. ¿Qué sientes? ¿Qué tantos pensamientos pasan para que ya les contemos a los demás cómo fue ese proceso de bueno, girar? Pasan muchas cosas, o sea, además porque te ponías brava, a veces era como... Sí, que me ponía brava. Así era como, sí, como que era información que tú no estabas esperando, entonces era, pero yo ¿cómo voy a hacer? Como era todavía no ver mucho la salida. Esa primera vez cuando yo te digo, ¿tú qué sientes? Fue como asumir las riendas, ¿no? Como yo puedo asumir las riendas de lo que yo quiero hacer, no necesito esperar a cumplir determinados mandatos para hacerlo. Entonces yo crecí en una familia súper cristiana y las mujeres se van de la casa vestidas de blanco, por ejemplo, y eso era un mandato súper claro, o sea, las mujeres se van de la casa vestidas de blanco y casadas. Yo sentía que yo no me podía ir soltera, por ejemplo. Yo sentía que tenía que estar ahí porque necesitaba que mi mamá no se sintiera sola, sentía culpa de irme. Entonces sentía que no íbamos a poder transformar la relación como ahora la hemos transformado y seguir apoyando, seguir estando ahí presente, pero de otra manera, tal vez muchísimo más sana. Fue enfrentarme como con todo eso, que muy seguramente yo ya lo estaba haciendo consciente, pero como yo sentía en ese momento que yo ya lo estaba haciendo, que yo ya era independiente, porque en realidad yo vivía en la casa de mis papás y yo, o sea, tenía mis ingresos, salía cuando quería, entonces era también un lugar muy cómodo para mí. Y yo me quedé ahí por comodidad, porque yo decía, pues yo me voy de viaje, vuelvo, no tengo que pagar, no tengo que organizar, no tengo que hacer absolutamente nada, estoy ahí y me la paso la mayoría del tiempo por fuera. Entonces fue enfrentar muchos miedos, no el miedo de vivir sola, porque yo no le tenía miedo, tenía muchísima añoranza también de vivir sola, pero la frenaba por miedos y por culpas, ¿no? Pero yo también siento que yo necesitaba vivir en una familia armónica y yo no había vivido en una familia armónica. Y en ese momento de mi vida por fin tenía una familia armónica, por fin mi papá estaba ahí, por fin no había conflicto con mi mamá, por fin yo sentía que nuestra relación era muy fluida. Y entonces siento que esperé tanto tiempo para tomar decisiones porque yo quería vivir eso. Y cuando lo viví fue como súper liberador. Fue ok, lo tengo acá y lo tengo afuera y lo tengo en mi vida porque hace parte de mi vida. Y entonces ya no tengo que esperar a que nada pase. Ya Sarita, niña, tiene una familia armónica, tiene una familia feliz, se puede ir libre. Y volviste a ser la niña. Sí. Tú volviste, es decir, no sé si las personas que te están viendo, pero tú eres una niña, tú tienes de hecho las facciones y carita redondita de la niña, de esta niña que necesita ser cuidada, porque esa niña rápidamente entendió que era ella quien iba a cuidar a la mamá, pero inconscientemente has seguido siendo siempre la niña que necesita ser cuidada. Y fíjate que porque todo es perfecto. O sea, tu papá volvió cuando tenía que volver, tú vienes a hacer este proceso en el momento exacto para sanar esa relación de ellos y te da por aprender a montar bici. Ay, sí. Y entonces tu papá te enseña a los 29 años a montar bici y te acompaña y te ayuda y eres esa, o sea, pudiste sanar en la vida real a esa Sarita, a esa niña, ¿cierto? Volviste a ser una niña el año pasado y cuando la dejaste ir, pudiste ser esta mujer que te estás descubriendo. Tú estás descubriéndote como mujer. Por eso también ni siquiera te has dado la oportunidad
de saltar a todo lo demás del amor porque había prohibiciones. ¿Cómo fue descubrirte esa niña y dejarte consentir de tu papá? No, fue súper bonito. Además porque yo sentía que ya no lo necesitaba, o sea, yo sentía que uno vio muchas cosas en la infancia, le generan, digamos, la vida que uno tiene y hay que vivir con eso. Ya. Y yo sentía, yo el vínculo con mi papá sentía que estaba sano hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Me había dicho a mí misma y en realidad yo lo había transmutado, lo había vivido de otras formas, pero no realmente lo había sanado tan a fondo como yo necesitaba que se sanara. Y fue súper bonito volver eso, montar bicicleta, tener un domingo relajado, poder volver incluso a épocas en las que el carro se varaba y tocaba estar ahí esperando a desvarar y volver a vivirlo, pero ya también entendiendo, ¿no? Entendiendo por qué cometieron errores, o sea, qué los llevó en su vida a cometer errores y entendiendo sin juzgar, ¿no? Sin entendiendo juzgar. cómo, qué pasó en sus vidas, qué los llevaron a tomar ese tipo de decisiones, qué no pueden hacer, qué no han podido hacer, en qué también han estado ellos atorados y saber que nada de lo que mis papás hicieron, que tampoco fue una cosa terrible en la vida, pero nada de lo que hicieron mal lo hicieron porque querían hacerme mal, sino lo hicieron porque es resultado de lo que hicieron con ellos, lo hicieron porque era resultado de su propia comprensión y yo ahorita los puedo ver ya como un ser humano más que tomó muchas decisiones, que las sigue tomando, con muchas estoy de acuerdo, con muchas no, pero ha sido también entender de dónde vienen, ¿no? De dónde vienen y de dónde vengo yo también con ellos. Sí, sí. Ha sido súper bonito. Bueno, y entonces te reencuentras contigo y con tus sueños y dejas de... Es que yo no sé si te ignorabas, no te veías al espejo, te dabas duro, te veías fea, pero en todo caso, cero, desconectada completamente de la relación con tu cuerpo y con la salud a la mujer que eras hoy. Cuéntanos un poco específicamente en el tema del amor propio, de verte, de cuidarte, de comer, de moverte. ¿Cómo eras antes y saltaste a lo que eres hoy? Porque eres otra. Es que era complicado porque yo sentía que el cuerpo era un vehículo para trabajar. Porque como lo más importante es trabajar. Porque lo más importante es trabajar. Entonces, si es un vehículo para trabajar, yo puedo comer a la 1 de la mañana para tener energía para seguir trabajando. Porque mi cuerpo es mi vehículo para trabajar. Si mi cuerpo es mi vehículo para trabajar, tiene que estar despierto y trabajar hasta altas horas de la noche. Si mi cuerpo es mi vehículo para trabajar, no me importa que tenga ganas de ir al baño porque estoy en medio de un taller y puedo aguantar hasta las 5 de la tarde y esperar a que todos los profesores se vayan y esperar a que todos se vayan para atenderme a mí, ¿no? Para poder dejar de trabajar porque es para lo que está mi cuerpo diseñado y yo tengo que ser absolutamente productiva. Y tenía una cosa con la productividad, que yo me sentaba en algún momento a leer un libro que no tuviera que ver con trabajo, me sentaba a escribir, me sentaba a no pensar en nada y yo tenía en la cabeza, tengo que ser productiva, tengo que ser productiva, tengo que lograrlo, porque yo creo que yo me había codificado diciendo mi cuerpo es para trabajar. Y entonces no es para disfrutar, mi cuerpo no es para salir a hacer otras cosas, para sentirme feliz, para vestirlo, no, mi cuerpo es para trabajar. No tampoco que me vistiera mal, que no me pusiera atención, sino que todo estaba como muy en función de ser productiva y muy en función de eso. Y entonces fue entender a qué había llevado a mi cuerpo. O sea, por ese mandato que yo misma me autoimpuse, no podía dormir más de 2 horas. Por ese mandato que yo misma me autoimpuse, necesitaba comerme una hamburguesa casi que todos los días al final del día para poder seguir trabajando. Por ese mandato que yo me puse, me hice muchísimo daño a mí misma, sin ser consciente de eso. Y entonces fue ver cómo ya no podía yo controlar mi cuerpo. O sea, ya necesitaba definitivamente parar para poder dormir, necesitaba parar para poder comer bien, a mí no me daba hambre, por ejemplo. O sea, contrario a lo que mucha gente piensa, la gente se engorda porque come mucho. Yo no comía porque no me daba hambre. Y no me daba hambre y no me daban ganas de comer en un día completo y hasta el final del día lo hacía porque yo me había dicho a mí misma eso. Entonces fue entender, yo creo que a mí lo que me hizo como cambiar esa mirada fue entender todo el daño que yo me había hecho. Y entender que en ese momento era la manera de seguir viva y de seguir funcionando que yo tenía. Pero que hay maneras muchísimo más amorosas conmigo misma, que yo me merezco amor y que yo no me puedo hacer daño, yo no me puedo hacer daño a mí misma. Yo me tengo que amar y me tengo que respetar
y me tengo que valorar por lo que soy, porque es que si yo no estoy bien no puedo ayudar a nadie, porque si yo no estoy bien ni a nadie de mi familia, ni a nadie fuera de mi familia, ni a mí misma, y lo que voy a hacer es entrar en un círculo de muchísimo desgaste. Entonces yo creo que eso fue lo que me hizo como, ok, todos los mensajes venían, pero yo estaba en un momento en el que también estaba muy agotada, o sea, sentía muchísimo cansancio físico, sentía muchísimo cansancio emocional, muchísimo cansancio mental, sentía que estaba perdiendo facultades cognitivas y para mí eso era gravísimo, o sea, sentía que no me podía concentrar como antes. Yo decía, no, tengo que parar, tengo que hacer algo. Y fue como, ok, ¿cómo hago que pueda ser productiva, pero que pueda ser feliz a la vez? Y entonces dije, ok, sí, me toca y en volver. este proceso de empezarte a encargar distinto de tu cuerpo, hoy haces ejercicio 3 o 4 veces a la semana. 3. Haces 3 veces a la 3. semana. Sí. ¿Aprendiste a cocinar? Aprendí a cocinar, que eso era un tema terrible, ¿no? No, o sea, eso era en un mi tabú. casa nunca se cocinó, yo nunca aprendí a cocinar, pero además yo creo No, que yo por eso decía ella se va a ir en cualquier momento. Yo, ¿cómo hago para cambiarle la mente a esta muchacha así? Llevan 20 años pidiendo domicilio. Sí, casi imposible, 30. Casi 30 años pidiendo domicilio. Sí, y además porque en mi cabeza la mujer fuerte es una mujer que está trabajando, no cocinando. Entonces, pues yo para qué me iba a poner a cocinar si yo podía perfectamente pedir un domicilio, pero era tan desgastante también el no tener ni siquiera el control de qué voy a comer. Entonces también tener una vida en control es qué voy a comer, cómo voy a distribuir mi tiempo, cómo lo voy a organizar, cómo voy a tener mi espacio. Y ya aprendí a cocinar, digamos que yo tenía un rayo con el tema de la cocina. Uno, porque sentía que era aburridorcísimo, o sea, que era perder el tiempo. Para mí cocinar era perder mi tiempo. Y como estaba enloquecida porque tenía que ser productiva, pues cocinar era aún perder más el tiempo, entonces no tenía sentido para mí. Y ahora he aprendido poco a poco a que cocinar también me da el control de saber qué voy a comer, cómo lo voy a comer, cómo me gusta a mí. ¿Qué quiero que me sirva? Y ya no lo hago desde el fastidio, que creo que eso ha sido algo súper importante de este proceso, y es yo desde dónde me estoy parando, ¿no? Porque yo puedo bajar de peso, puedo cocinar, puedo hacer ejercicio, puedo estudiar, puedo hacer todo lo que yo quiera hacer en mi vida, incluso si no quiero bajar de peso, lo que quiera hacer en mi vida, pero ¿desde dónde me paro? Sí. Me paro desde que yo me quiero, me paro desde por qué lo quiero hacer, o me paro desde, ay, qué fastidio, qué pereza, qué horror. Y desde donde te paras, definitivamente cambia toda la lógica del proceso, cambia cómo se disfruta. Entonces, no soy la más dura en la cocina, por no supuesto, importa, pero no. también ya sabes dirigir a la señora que te ayuda. Sí. Además. Y ya sé, digamos, qué tipo de recetas quiero seguir aprendiendo, ya sé cómo solucionar algo, cosa que antes no sabía porque nunca me había interesado. También. Sara, ¿y llegó hasta el cielo el grito de papá y mamá cuando dijiste, me voy? Fue raro, fue muy raro porque yo dije me voy, y yo empecé a decir me voy desde octubre del año pasado. Que ni yo te creía, de paso. Ah, no me creías. No, era como, sí, yo me voy a ir, entonces ¿qué voy a buscar? Pero es que Angélica, no sé, prefiero primero comprar, y entonces entonces así irte también apoyándote por los laditos de lo que tenía que pasar. Y entonces cuando un día les dices me voy, ¿qué pasa? Yo empecé a decir me voy, y como tú nadie me creía. Era como, si te vas a ir. Chévere, que te vaya muy bien. Pero no me creían, era como, ok. Y yo dije, bueno, de verdad me tengo que ir, pero yo creo que incluso yo no me lo creía, ¿sabes? O sea, creo que nadie me creía porque yo no estaba segura. Y entonces empecé a decir, como no, ¿cuál es la que yo quiero ser? La que yo quiero ser tiene su propio espacio. La que yo quiero ser, a la que yo quiero ser le falta, yo te decía hoy, yo siento que muchas cosas que yo tengo hoy en mi mapa de sueños, o ya lo soy, o ya estoy a puntico de lograrlo. Pero yo no era consciente de eso. Entonces yo dije como, parte de la que yo quiero ser, ya he caminado muchísimo para ser independiente. Ya no falta sino ese último, que es la independencia física. Entonces tenía un viaje con amigos y dije, cuando yo llegue del viaje no puedo llegar a lo mismo. Yo voy a utilizar este viaje como también manera de, uno, viajar diferente, porque el viaje anterior que yo había hecho fue a San Andrés. Fui feliz, pero no me tomé ninguna foto con agrado. Yo decía, no, Dios mío, o sea, este vestido de baño me queda terrible, estoy súper gorda, súper cachetona, tengo papada, terrible, no quiero ninguna foto. Y yo dije, en este viaje va a ser diferente, porque esté como esté, me va a ver divina en las fotos. Porque y me voy te a ves poner divina la ropa en esas fotos.
y no me importa nada, o sea, ya. Y porque quiero disfrutarlo y quiero volver a sentir que yo puedo coger una maleta, llenarla de cosas e irme relajada y lograrlo. Y yo dije, esto lo quiero, pero no quiero volver a lo mismo. Y efectivamente yo en diciembre empecé a buscar hacia dónde ir, también porque tenía la inseguridad de, ¿y si voy a seguir trabajando? ¿No voy a seguir trabajando? ¿Cómo voy a pagar un arriendo? Y dije, bueno, ya, tengo que llegar. Y yo me fui de viaje sin saber a dónde iba a llegar. Yo había visto 2 apartamentos y no sabía dónde iba a ir, dónde iba a llegar. Y yo, cuando estaba por allá, me acuerdo que estaba en Salento, me llaman y me dicen, ya tienes que venir a ver el apartamento. Yo estaba por allá en La Porra. Y dije, no puedo. Una amiga me ayudó a revisar y para mí fue llegar del viaje y 8 días en la casa porque estaba súper cansada organizando absolutamente todo y salir. Y el día que yo me fui fue como, de verdad se va a ir. Además porque yo llegué y yo hice el trasteo, que tampoco era una gran cantidad de cosas, pero yo hice el trasteo viernes, sábado, dejé organizado todo y el domingo fue el trasteo como Y entonces tal. tengo yo que contarle a los que nos estén viendo que ella me decía, me voy a ir. Y de pronto, por ahí en noviembre me empezó a mandar listados de inmuebles. Y en diciembre yo, se está poniendo seria la cosa, pero pleno diciembre. No, es que en enero, es que yo empiezo el año en otro lugar. Listo, Sara, con toda, ta. Oigan, y yo estaba con COVID en enero. Sí. Que yo me fui de viaje y cuando volvimos enfermos todos en casa. Y me acuerdo que trasteaste y me mandaste el video de la habitación. Es más, si encuentro el video, lo ponemos por aquí para que suene. Y ella se para, yo creo que sollozando, y graba un camión como con una caja y un palo, o sea, nada, no tenía nada de trasteo. Y yo ese video lo veía y me provocaba cantarle, y se marchó, y a su barco le llamó libertad. Porque no vivo mal con mis papás, pero si no sales de donde tus papás, nunca vas a ser esa nueva versión de mujer que quieres ser. No vas a ser capaz de quitarte todas estas capas que te sobran. Necesitas hacerte cargo de tu vida, tus papás van a estar bien. Nunca necesitas desaparecer para siempre, o sea, ahí vas a seguir estando. Y también que los otros que son responsables de ellos se hagan responsables. Y cambió la relación de todas maneras del cielo a la tierra. Y entonces te fuiste, estrenaste. ¿Cómo fue dormir esa primera noche? No, y entonces me fui y era un aparta estudio, pero en realidad es un aparta estudio con una cama, con mi cama y con unas bolsas llenas de ropa, porque yo en realidad cogí la ropa que era lo único que tenía que trastear y las metí en unas bolsas y con el espacio de la sala y del estudio lleno de bolsas y de cajas. Esa era yo como carajo. O sea, toca hacer algo de esto porque ¿qué? Pero a mí me preguntaban, muchas amigas me preguntaba, una amiga psicóloga que tengo me decía, ¿cómo dormiste esa primera noche? Porque esa primera noche es fundamental. Tenías miedo, tenías susto, tenías dolor, lloraste. Y fue como, yo organicé mi cama, me acosté y dormí delicioso. Fue como, qué rico. Y a pesar de que nada estaba listo, pues yo ya dije como, voy a empezar a organizar. Y poco a poco, yo creo que en 2 meses ya tenía todo como lo viste. Y entonces empezamos a hacer algunas sesiones virtuales y a ver por la cámara, hasta que bueno, ya estamos listas para terminar este proceso. Vuelvo yo de mis vacaciones y les tengo que decir que estuve hace como 20 días, un mes, sí, entre 20 días y un mes, porque luego nos volvimos a ver acá. Y les digo que, Dios mío, o sea, te lo he dicho, te lo dije allá, te lo dije antes, te lo dije hoy en tu cierre, y tienes que reconocerte esta enorme transformación, porque no fue salir de la casa, es ser una ama de casa que cuida maticas. O sea, ¿cómo es posible? Yo hice jardinería el sábado con mi mamá y le dije a mi hijo, y puse pura música de los 60s y los 70s, y le dije a mi hijo, positivo para señora, porque me sé todas las canciones y cuido las maticas. Entonces, tienes un lugar lleno de ti, de libros, de tu estudio, del computador, el sofá rosado precioso, el cuadro del frente le sale perfecto, entonces te hiciste cargo de ti, de tu espacio, y empiezan todas las áreas a equilibrarse. Entonces mejoraste del cielo a la tierra la relación con tu mamá, que ahora la extrañas y compartes con ella el tiempo justo, los espacios justos, pero en independencia igual con tu papá, y entonces tienes espacios con amigas, tienes donde recibirlas, entonces ahora vives a 3 cuadras del trabajo, puedes ir y volver a pie. No, es que es impresionante cómo todo empezó a marchar y tú no logras verlo porque claro, lo estás viviendo, entonces uno no se siente así como, ay,
qué dura soy, lavé los platos. No. Pero yo, que te conocí hace un año, que decía como, ay, hoy me toca con Sara. Qué horror que te daba sí. pereza. No me daba pereza, pero era como, ¿con qué me irás a salir hoy? Porque eras tan racional y para todo tenías preguntas y no querías a veces soltar. Fíjate que estás ahora haciendo tareas porque ya eres capaz de hacerlas, porque en ese momento te causaban dolor. Sí. Romper el cascarón costó mucho trabajo, entonces era como, ay, además porque era como a veces uno se dedica mucho, les coge mucho cariño, las ama, yo puedo ver el final de la película de esta época, pero ustedes no, y a veces abandonan, entonces es súper frustrante cuando abandonan y uno dice, si supiera todo lo que iba a pasar, exacto, entonces era a veces del lado mío, esto como es sin tapujos, pues yo digo la verdad, del lado mío tener miedo de que en cualquier momento a lo mejor ya no ibas a volver y yo estaba perdiendo mi tiempo, ¿ves? Yo lo pensé. Pero el día que yo lo pensé, tú me dijiste, a veces, yo no sé, fue súper mágico porque tú me dijiste, a veces la gente no vuelve, Sara. Y yo quiero que tú me digas cuando no vayas a volver. Y que vengas y me digas a mí que no vas a volver. Y la gente no vuelve porque le da pereza, porque no le gusta, porque le cuesta, porque le duele. Les duele mucho. Y yo ese día dije, voy a mirar qué va a pasar hoy y si no me gusta, no vuelvo. Y ese día tú me dijiste eso y fue como, yo sentí, ok, si necesito parar, si me siento colapsada, si me siento angustiada, Angélica sabe que esto puede pasar y yo le puedo decir, no quiero volver y a ver qué hace ella, porque eso es, yo solamente tengo que ser sincera y decirle que no quiero volver, aunque yo en el fondo quiero seguir, pero era como no quiero, porque también cambiar cuesta, ¿no? Claro, y es que toda la primera etapa, y recordémosle para que la gente sepa, toda la primera etapa es, a veces, es como estar en un barrial, por eso se llama... ahora se me olvidó el nombre de cómo se llama la primera etapa. Del fango. Se llama del fango, pues es que es como estar en un barrial. Cuando uno está en un barrial intenta salir que se hunde más y se desliza, y si empiezas a salir y tienes los pies llenos de barro, entonces vamos de los miedos a las creencias, de la historia, y es como que no seguimos, como que parece que no avanza. Entonces parece que no está pasando nada, pero están pasando cosas, porque pararte frente a la historia, ser capaz de verla, relacionarte con ella hasta perdonar. Claro, todos quisiéramos rápido pasar al hoy, hablemos de los sueños, hablemos de lo lindo, pero ¿de qué sirve ya que yo te pusiera a hacer un mapa de sueños, que te pusiera a soñar y a decirte que todo sí estás llena de basura y de barro? Entonces es necesario toda esa etapa de dolor, pero tienes que reconocerte. Para volver a la historia les tengo que decir, o sea, llegar a tu apartamentico, entrar, y yo no conocí la casa de tus papás, ni conozco a tus papás, pero te veía, ¿no? Veía tu rostro, veía, no, Angie, yo solo presencial porque en mi casa no puedo hablar, porque respetabas también un poco todo este hermetismo de la casa, y llegar y ver cada detalle que pusiste, cada cuadro, cada color, estar orgullosa de tus ollitas, de tus vasijas, de qué cocino, de quiero atenderte, ese era tu momento y tú no logras verlo porque lo estás viviendo, pero tú hiciste un salto cuántico en un año. Es impresionante y estás lista para terminar tu maestría, para continuar con este estilo de vida que te tiene hermosa. No le hemos contado a la gente. Bueno, con Sara hemos tenido una cosa rara porque el proceso de la banda ha sido complejo, porque como ella vivía con sus padres y solamente es virtual, apenas vamos a empezar a hacer el proceso de banda en serio. Sin embargo, ya se alcanzó a hacer una banda inicial y alcanzó a hacer el tema de aprender a realizar las comidas, se reprogramó y empezó a hacer ejercicio, y aunque no has hecho completamente el proceso juiciosa que apenas va a empezar ya, porque estás sola justamente y tienes tu espacio, yo siempre te digo, es que es impresionante. Yo creo que en volumen, voy a buscar unas fotos del retiro y las subimos en este podcast, pero debe ser por lo menos que te ves como la mitad. Bajaste de talla 22 a talla 16, más o menos. En peso no sabemos porque ahí, entre toda esta confusión que uno genera con su cuerpo y con el peso, pues entonces no hay un dato exacto del peso, pero eres otra, y sobre todo eres otra sonriendo, con los ojos brillantes, llenos de luz. Por eso me encanta cuando me dices, sí, la gente me pregunta qué me hice, qué pasó conmigo, y bueno, me encantaría que cerráramos este espacio en que le cuentes un pequeño resumen a la gente de cuál es ese gran sueño de Tejecaminos, que ahora es el sueño mío también, porque yo soy una apasionada por viajar. Creo que lo que más le encanta, lo que más mueve a la gente es ese deseo por caminarse el mundo, el país y conocerlo. Tú tienes súper claros y definidos tus sueños de viajes, y es un día hacerme caer en cuenta de
La gente con limitaciones no tiene la posibilidad de viajar como nosotros porque precisamente todo está limitado para ellos, pero hoy ya dejamos súper activado este sueño y me encantaría que le contaras a la gente cómo hasta eso lo incluimos en tu estilo de vida y es la posibilidad de pensar en los otros dentro de tus sueños. Cuéntales de qué se trata esto del turismo inclusivo. Bueno, a mí lo que tú has dicho, siempre me ha gustado viajar, o sea, y viajar no necesariamente fuera del país siempre, sino viajar a ir allí al Lago de Tota, por ejemplo, Sí. y coger la maleta y hacerlo. Y creo que es una posibilidad que cuando nosotros nos pensamos, voy a viajar y voy a coger la maleta y voy a ir a pasar un fin de semana festivo a tal lugar, nos pensamos es cuál va a ser el hotel en el que me voy a quedar, cuál va a ser el transporte que yo voy a tomar, qué ropa voy a llevar, a qué lugares voy a visitar y se acabó. Pero ninguno de nosotros pensamos, venga, ¿y será que la puerta del baño es suficientemente grande para que yo entre? Venga, ¿y será que si yo voy allá, a mí, yo soy ñoña, entonces a mí me ha gustado siempre leer el tema de ir a museos, de ir a cosas culturales? Venga, ¿será que si yo voy a ir al museo voy a entender lo que están diciendo o no voy a entender absolutamente nada? O la información no me va a llegar. ¿O será que yo, las mamás que tienen hijos, por ejemplo, con autismo, será que yo voy a tener que estar pendiente de mi hijo que de pronto no tenga una crisis en ese momento? ¿Será que voy a tener que llevarle algo? ¿Será que voy a estar más en tensión que el resto? Eso es algo que la mayoría de gente no se piensa cuando viaja y que lastimosamente entonces las personas del sector turístico tampoco se lo piensan. ¿Qué tiene que tener mi hotel para que realmente todos podamos estar acá? ¿Qué tiene que tener esa piscina para que todos la puedan disfrutar? Porque deberíamos todos poder disfrutar de la piscina, deberíamos todos poder disfrutar del mar, poder movernos en cualquier medio de transporte, y eso realmente no pasa para muchas personas en este país y fuera de este país. Entonces algo que yo estoy haciendo desde la Corporación Teje Caminos es justamente cómo apoyamos a esos lugares que reciben tantos y tantos turistas para que realmente la experiencia que viven las personas con discapacidad allí sea una experiencia que no genere tanta frustración. Porque me frustra que entonces pusieron una rampa, pero al final de la rampa hay 3 escalones. Entonces no tiene sentido, por ejemplo, que ese tipo de cosas pase. O porque me frustra que yo llegué al comedor y de pronto estoy solo. A mí me gusta viajar sola. Y de pronto estoy solo y no puedo acceder a la carta porque simplemente la carta está en tinta y la carta no está en braille. Entonces yo no voy a saber qué platos está ahí, voy a tener que esperar que alguien llegue y me lea lo que dice y esperar a que alguien de pronto decida por mí. Ese tipo de cosas no deberían pasar. El mundo está lleno de barreras y por eso pasa, y creo que nosotros tenemos en nuestras manos la oportunidad de generar más oportunidades para que esto se dé, pero sobre todo de que estén dispuestas las posibilidades, ¿no? Que ojalá muchas personas con discapacidad puedan decir, ok, ya, yo puedo salir, coger mi maleta, hacer exactamente lo mismo, coger mi maleta, llenarla de cosas, pensar dónde me voy a quedar, qué transporte voy a hacer y qué lugares voy a visitar, sin tener que estar pensando en el montón de barreras y en el montón de experiencias que seguramente no son tan satisfactorias y que hoy en la realidad sí pasan. Entonces esa es una de las cosas que queremos hacer con la Corporación Teje Caminos, y es poder generar oportunidades para todos y para que se pueda justamente viajar y disfrutar, que es tan bonito, tan enriquecedor y tan constructivo hacerlo. Es que de verdad uno puede estar en algún lugar y ve que llega alguien ciego, por ejemplo, y uno, sí, la sensación que uno tiene es miedo porque ahora yo qué hago, si no me está viendo, me muevo, le hablo, no le hablo. Bueno, pues Sara, para mí ha sido un enorme placer tenerte en este espacio, que me hayas dejado contar tu historia de vida, tu historia de este proceso, la historia de la profesión que tienes tan linda, que es además tu propósito de vida, que nos contagies a todos un poquito de las ganas de ayudar a otros, de que todos podemos aportar desde nuestra esquina. Gracias por haberme dejado acompañarte este tiempo, por haberte conocido. Seguramente nos vamos a seguir viendo y tomando muchos cafés. Quién sabe si yo sea de pronto un día de estos del parche de los viajes, del parche de mochila de fin de semana, de los sueños, pero de verdad, gracias por estar acá, por haberte dado esta oportunidad, y pues nada, me encantaría que despidieras este espacio contándole a la gente lo que tú quieras, para que vengan a vivir una experiencia así. Yo creo que aprendí a ser muy agradecida, a reconocer lo que tengo, ¿no? Y a reconocer todo lo que he caminado para lograr lo que tengo, a ser consciente de dónde empiezan las cosas, y es que empiezan en mí misma y por mí misma. O sea, ¿por qué lo hago? Lo hago por mí, porque me quiero, porque me cuido, porque me respeto, porque estoy desde ahí. Y creo que también es entender que yo no sé si Dios siempre tiene el control, ¿no? Porque crecí
con ese mandato de Dios siempre tiene el control, pero sí creo que no hay casualidades y que todo se da en el momento en el que se tiene que dar. Y que a veces uno quiere forzar las cosas o quiere que yo quiero ser independiente en este momento, quiero hacer la maestría en este momento ya, pero definitivamente creo que todo en la vida se va armonizando y se va construyendo para que se dé en el momento adecuado, pero sobre todo por el nivel de comprensión que uno a veces necesita para hacer las cosas. Entonces a veces uno se presiona y quiere tener todo terminado y creo que a mí me has enseñado muchísimo hay que vivir el proceso, desde dónde empieza el proceso y la confianza, porque definitivamente todo siempre obra para bien y todo siempre va a ser para mi más alto beneficio y mi más alto bien. Muy bien. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias por el espacio.